Qué gozo es saludarles, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, al presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Alabo al Señor por su compañía, por su bendición, por su dirección, por su cuidado protector durante todos estos días y por el privilegio que ahora nos brinda de conectarnos para estudiar lo que el Señor quiere decirnos a través de la lección de esta semana. Durante este trimestre hemos estado estudiando el descanso en Cristo y estamos llegando ya a la cuarta lección de este trimestre. Y esta lección lleva como título El costo del descanso. Vamos a mirar a través de una historia triste, muy conocida de la Biblia, cómo podemos encontrar el verdadero perdón en Jesús, cómo podemos encontrar el verdadero perdón en Cristo para que de esa forma tengamos el descanso correcto. Me llama la atención la forma como el autor de la lección introduce la misma. Habla de que muchos están desesperados por encontrar un descanso. Muchos están desesperados por encontrar paz, por encontrar momentos de tranquilidad, por encontrar momentos de sosiego. Hay ciudades, dice el autor, donde se alquilan habitaciones que están desconectadas del internet, donde las reglas son claras, cero visitas, cero bulla, cero música. Es habitaciones que se alquilan para que la persona vaya solamente a descansar, desconectándose del mundo, desconectándose de todo lo que le rodea. Entonces en esos lugares aprenda o intente encontrar descanso. Es decir, que muchos están dispuestos a pagar por el descanso, están dispuestos a pagar grandes sumas por alquilar esas habitaciones con el interés, con la intención de encontrar descanso. Pero sabes, el ser humano ha descubierto tardíamente, el ser humano ha ido descubriendo a medida que el tiempo avanza que es incapaz de darle verdadero descanso al corazón, que es incapaz de darle verdadero descanso al cuerpo, que es incapaz de darle un verdadero descanso a la mente y al alma. Por eso San Agustín tiene un pensamiento interesante que allí la lección lo va a resaltar y me llama la atención y quisiera traerlo en este momento a colación para cada uno de nosotros para que de esa forma nos introduzcamos en la lección de esta semana. Dice Agustín, nos has creado, hablando de Dios, tú nos has creado y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentre descanso en ti, hasta que regrese a ti. Sabes, mi amigo, sabes, mi amiga, sabes, mi hermano, vamos a mirar en esta semana que a menos que Cristo Jesús llegue al corazón, que a menos que su Espíritu Santo transforme nuestro ser, que a menos que el Espíritu Santo transforme nuestra vida, no habrá descanso para ti ni para mí. Vamos a introducirnos entonces en la lección de esta semana, en la historia de esta semana. La primera sección de esta lección se titula Agotado y cansado. Vamos a estar hablando de aquella trágica historia que enredó a David con Betsabé, la esposa de uno de sus mejores soldados. Miren qué interesante, porque el capítulo abre diciendo que era la época donde los reyes estaban al frente de sus ejércitos para salir a combatir, a hacer las guerras. Era David el que debía estar al frente de su ejército, sometiendo a los amonitas, sometiendo a los enemigos de Israel y trayéndole descanso a su pueblo. Sin embargo, David había delegado ese trabajo que le pertenecía a él, que tenía que hacerlo él, lo había delegado en su capitán Joab. Así que la primera cosa que vamos a encontrar es que David no estaba donde tenía que estar. Y cuando nosotros no estamos donde tenemos que estar,
cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, entonces lamentablemente el enemigo tiene mayor influencia, tiene mayor capacidad, tiene mayor alcance en nuestra mente y en nuestro corazón. De allí la importancia de estar siempre ocupados en la tarea que el Señor nos ha entregado. La historia dice que David se asomó al balcón de su palacio, vio a una chica bañándose, agraciada completamente, y enseguida mandó a preguntar quién era. Le dijeron: es Betsabé, la esposa de Urías, uno de tus soldados que está ya en el frente de batalla. Y David entonces mandó a buscar a aquella mujer, y dice la historia bíblica que durmió con ella. Varias cosas vamos a encontrar de introducción acá, varias lecciones. En primer lugar, David había olvidado que él no era un rey cualquiera. En el tiempo antiguo, los reyes tenían un poder absoluto. Los reyes tenían un poder sobre todo aquellos que eran sus ciudadanos. Podían hacer y deshacer a su antojo. Sin embargo, David no era un rey cualquiera, era el rey de la nación de Jehová. Así que él, como rey, no estaba por encima de la ley de Dios. Él no estaba por encima de lo que Dios había establecido, porque el verdadero rey de la nación era Cristo Jesús, era el Señor de señores y Rey de reyes. Y aquí hay una lección interesante, mis hermanos. Para evitar la tentación, o mejor dicho, caer en la tentación, no olvidemos que quien verdaderamente domina nuestra vida tiene que ser Cristo Jesús. No es nuestro cargo, no es nuestra posición, no es nuestro conocimiento, no es nuestra sabiduría, es Cristo Jesús. Otra cosa interesante que aprendemos de esto es que las tentaciones del enemigo están diseñadas de acuerdo a cada quien. Es decir, el diablo tiene una tentación individual para cada individuo. La adapta de acuerdo al conocimiento que después de muchos años de estudios tiene de ti y de mí. No te tienta a ti igual como me tienta a mí. No te tienta a ti de la misma manera como me tienta a mí. Él nos va a tentar entonces de forma diferente. Cuando David cometió el adulterio con Betsabé, inmediatamente vinieron los problemas. David pensó que simplemente se había tratado de un momento de relax, de un momento de locura, de saciar sus bajos instintos y que todo iba a seguir igual. Pero resulta que Betsabé salió embarazada y su marido se encontraba lejos. ¿Qué hace David? Mira lo que hace el enemigo, porque una tentación, la caída en un pecado nos lleva a otra. Manda a buscar a Urías, le pide a Joás que lo mande, y aquella tarde él hace un banquete para él y lo manda a su casa para que duerma con su esposa. De esa manera, tratar de meterle el embarazo a él. Urías no lo hace, se queda allí en la puerta del palacio. Luego, al día siguiente, va a salir para la guerra. David le dice: no, quédate otros días más. Lo emborracha. Eso es lo que hace David. Y lo envía a casa. Y sin embargo, aunque aquel hombre no estaba completamente en sus cabales, debido a las bebidas que David le había dado, no va a dormir con su esposa. En 2 de Samuel capítulo 11, verso 11, aquel hombre le dice a David: ¿cómo puedo yo ir a disfrutar de mi esposa? ¿Cómo puedo yo disfrutar de una noche tranquila al lado de mi mujer cuando mi capitán Joás está allá al frente de la batalla? Mis compañeros están arriesgando la vida. Resultó Urías en ese momento ser más noble que David. Aquí hay otra lección interesante. Mis hermanos, mis hermanas, la experiencia, el cargo, lo que hagamos para Dios no nos hace inmunes al pecado. No nos hace inmunes a caer en la tentación. Lo único que nos inmunizará será estar en permanente entrega a nuestro Dios.
permanentemente entregados a nuestro Señor. Urías no va donde Betsabé, entonces él va a ser el portador de su propia sentencia de muerte. La historia dice que David escribe una carta a Joás, la envía por intermedio del mismo Urías, ordenándole que le coloque al frente de la batalla donde sea fácil morir. Él muere, pasa el luto. David toma a Betsabé como su esposa, la trae al palacio, y aunque David pensó que eso estaba oculto, no estuvo oculto a los ojos de Dios. Y Dios va a enviar a Natán. La segunda sección de esta semana se llama llamado de atención, se titula llamado de atención. Dios envía a Natán, y Natán le va a contar una historia, usted la conoce. Un hombre era rico, tenía muchas ovejas, bastante ganado. Había un vecino que tenía una sola ovejita, la cual él había creado como su propia hija, comía en su mano, dormía en su seno, así que aquella ovejita era toñeca. Pero una noche, entonces llegó alguien a visitar al vecino rico, y aquel hombre, no queriendo dañar ninguna de sus ovejas, no queriendo matar ninguno de sus animales, buscó la ovejita, le dijo Natán, del vecino pobre, y la mató. Y entonces David, que parece mentira, pero tenía un alto concepto de la justicia, dice la palabra de Dios que enseguida se levantó encolerizado y dijo: aquel hombre debe morir y debe pagar 4 veces cuatro tantos aquella oveja que mató. Y entonces Natán le dice: tú eres aquel hombre. Natán, pudiéramos decirle, le tendió una trampa a David, y David pisó el peine. David pisó la trampa, cayó, él mismo se condenó, él mismo dio su sentencia. Ahora, sin duda, cuando Natán señaló a David como aquel hombre, cuando le dijo a David que él era el que había pecado, sus palabras tienen que haber estado mezcladas con un acento de gracia, con una forma de gracia, porque David entendió que el Señor le estaba reprendiendo, que el Señor le estaba reprendiendo duro, pero quería salvarle. Y entonces David expresa: he pecado contra Jehová. Ahora, mira qué interesante, porque David había pecado en primer lugar contra Betsabé, había pecado contra Urías. No solamente le había arrebatado la esposa, sino que lo había mandado a asesinar. Pero cuando David reconoce la magnitud del pecado, entonces él dice: he pecado contra Jehová. ¿Por qué razón? Porque el pecado, mis hermanos, el pecado, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, es principalmente una afrenta a Dios. Es verdad que el pecado daña a la familia, es verdad que el pecado daña las relaciones humanas, es verdad que el pecado trae consecuencias terrenales, pero principalmente es una afrenta a Dios. Pero entonces Natán le da un mensaje de esperanza: no morirás, tu pecado ha sido remitido. ¿Saben por qué? Porque el arrepentimiento de David fue profundo, auténtico y sincero. 3 cosas que deben tener nuestros arrepentimientos, 3 cosas que deben tener nuestras oraciones cuando vamos al Señor a pedirle perdón: sea profundo, sincero, auténtico, es decir, un arrepentimiento completo. El llamado de atención de Natán entonces funcionó. La tercera sección de esta semana se titula Perdonado y olvidado. Es decir, ¿qué exactamente hizo el Señor? Dios le dijo a David: borrón, cuenta nueva, no ha pasado nada, voy a hacerme loco, no creo que no va a pasar más nada. No, aunque David fue perdonado, tristemente tuvo que correr con las consecuencias. Él mismo había dado la sentencia. Debía pagar aquella cordera 4 veces, y 4 veces la pagó. Ustedes recuerdan, murió el niño que Betsabé estaba esperando, es violada Tamar, la hija de David, por un hermano,
es muerto este hermano por otro, y este otro se subleva contra David. 4 tantos pagó aquella cordera. Sin embargo, vamos a encontrar que como respuesta al perdón de Dios, como respuesta a la misericordia que el Señor tuvo con David, él escribe el Salmo 51. Y creo que es un salmo que vale la pena leer, releer y volver a leer en oración, para que se convierta también en la oración de nosotros. Varias cosas vamos a encontrar en este salmo. Lo primero es que el David anhela una renovación. David sabe que no puede continuar con la vida que lleva. David sabe que necesita profundamente de una ayuda externa, de la ayuda que viene del cielo, de la ayuda que proporciona Cristo Jesús a aquellos que deciden caminar con Él, a aquellos que deciden hacer su voluntad. Anhela esa renovación. Renuévame, dice David. Hazme diferente, hazme nuevo. Quiero volver a nacer. Y esa debe ser la oración y debe ser la intención de aquellos que querramos vivir en armonía con el Señor, que reconocemos nuestro pecado, que reconocemos nuestras faltas y que en consecuencia las confesamos a nuestro Señor. La próxima sección, allí mismo con el Salmo 51, algo nuevo. Miren otro detalle interesante. David confiesa su pecado sin excusarlo. ¿Sabes? Algunos de nosotros confesamos nuestros pecados, pero siempre le damos una razón. Por ejemplo, Señor, perdóname porque insulté a mi vecino, pero él vino primero a molestarme. Perdóname porque le di un golpe a fulano, pero es que él me alzó la voz. Perdóname porque hice esto, pero es que siempre hay un pero que intenta excusar el pecado, y cuando yo lo excuso, realmente no lo estoy confesando. Realmente lo que le estoy diciendo al Señor, Señor, mira, si me vuelve a pasar eso, lo voy a volver a hacer. Aquí David está confesando su pecado sin ninguna excusa. Y usa una figura interesante, la purificación con hisopo. Purifícame con hisopo, dice David. Los que estaban familiarizados con los ritos del santuario entendieron lo que David estaba pidiendo, entendieron lo que David estaba anhelando, esa purificación que se hacía en el santuario y que prefiguraba el sacrificio de Cristo Jesús, que prefiguraba el sacrificio del Salvador. Así que David está manifestando aquí fe en ese Salvador que ha de venir, que ha de sustituir al ser humano, que ha de morir en la cruz por cada uno de nosotros. En el versículo 11, los versículos 11 y 12, entonces él pide: no me eches de tu presencia, no quite de mí tu Santo Espíritu. Él no quiere perder el sentido de vivir en la presencia de Dios. Miren qué interesante. La lección hace el contraste entre Adán y Eva, que cuando pecaron corrieron a esconderse, corrieron a ir a otro lugar. Sin embargo, David le dice al Señor: Señor, yo quiero seguir en tu presencia. Yo quiero que no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí el Espíritu Santo. Porque él entiende que sin el poder del Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, no hay posibilidades de vencer. Volverá a caer en el pecado, volverá a caer en el mismo error. La vida cristiana victoriosa, mis hermanos, la vida cristiana victoriosa, mis amigos, mis amigas, no depende tanto de mí como lo que hace Jesús. No es lo que yo hago, es lo que ha hecho Jesús. Y esto lo entiende David. Por eso se aferra al brazo del Señor. Por eso se aferra al brazo del Salvador. Para consecuencia ser vencedor. Él desea ser recreado. Nos conecta con la creación de Génesis. El descanso que encontramos en el perdón es el descanso que se encuentra en la creación. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, dice David. Es decir, ayúdame, Señor, a ser nueva criatura.
Y el único que es capaz de recrearnos, el único que es capaz de hacernos nuevos, el único que es capaz de volvernos a ser, es Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu. Podemos esta oportunidad clamar a Él para que eso ocurra en nuestra vida, para que eso ocurra en nuestra presencia. La última sección de esta semana, reflectores de la luz de Dios. Y me gusta cómo el autor introduce esta sección. Creo que todos hemos pasado por la experiencia de ver un jarrón, algo de vidrio o de cerámica, hacerse añicos, caerse y hacerse añicos. Pues allí el autor nos menciona que hay un arte japonés. En Japón hay un arte que se conoce como Kitsuki. Y que ese arte consiste en volver a hacer aquel jarrón que se ha vuelto añico, que tiene una forma de unir sus pedazos, que queda con una belleza extraordinaria, como si nunca hubiera pasado nada con él. David quiere esto de Dios. Y en esta oportunidad Dios quiere hacer eso contigo y conmigo. Él quiere perdonar nuestros pecados. Él quiere hacernos nuevas criaturas. Él quiere usar la técnica del Kitsuki contigo y conmigo. Hemos hecho añico nuestra vida. Hemos hecho añico las diferentes oportunidades que Dios nos ha dado. Pero hoy Él quiere reconstruirnos. ¿Y sabes por qué? Es lo que dice David. Ahora David dice, yo voy a predicar esta verdad. Yo voy a predicarle a otros. Voy a hablarles a otros. Voy a atraer a otros a esta verdad. Todo el que ha sido perdonado, todo el que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios, entonces esa misericordia lo conduce a expresarle a otros la verdad redentora que hay en su corazón. Somos nuevas criaturas cuando vamos al Señor. Somos nuevas criaturas cuando vamos a nuestro Dios. Somos nuevas criaturas cuando vamos a la presencia de nuestro Salvador. Hoy el Señor quiere hacer eso en ti y en mí. Hoy el Señor quiere que nosotros vayamos a Él. Nos hemos equivocado, quizás no tan profundo como David, pero todos los pecados son iguales. Todos los pecados traen intranquilidad al corazón. Todos los pecados traen desasosiego. Pero hay descanso en Jesús. Hay descanso en su perdón. Hay descanso en esa nueva transformación. Vamos a inclinar el rostro para que Dios haga ese milagro. Padre eterno, al igual que David, nos hemos equivocado. Al igual que David, hemos hecho añicos el jarrón. Pero Padre, hoy tú quieres reconstruirnos para traer paz a nuestros corazones. Por favor, permítenos entender que nuestra victoria solo depende de que el Espíritu Santo esté en nuestro medio, de que Él tome el control del corazón, de nuestra mente y dirija a cada una de nuestras acciones. Y ayúdanos, porque en respuesta a ese perdón, ir a otros para predicarle del Dios maravilloso que adoramos. Ayúdanos a obtener descanso en ti, a obtener descanso en tu perdón, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.